Trastorno de estrés postraumático, una enfermedad que padecen algunos militares después de volver de una misión internacional. Lo vivido en zona de conflicto se ha convertido en una pesadilla y nos dicen que sobrevivir es ahora su gran batalla. ¿Qué es lo que te gustaba a ti de una misión? Todo. Te vuelves un poco adicto a la adrenalina. Pero al mismo tiempo que lo das todo, quieres recibir un algo. ¿Qué es lo que te da? El olvido. El olvido. Se han jugado la vida y les falta ese apoyo, que también el reconocimiento tiene que ver con lo económico, pero yo creo que va más allá. Me decía, yo lo que viví en Irak pudo conmigo. El ejército no acepta ninguna debilidad, ni físicas ni psicológicas. Y como no hay verdad, no hay justicia, y como no hay justicia, no hay reparación. No hay datos oficiales sobre cuántos soldados podrían padecer este trastorno en España. A las heridas físicas se le añaden las heridas invisibles, las psicológicas. Por eso reclaman al Ministerio de Defensa que se le reconozca como una lesión en acto de servicio. Existe un síndrome que se desarrolla después de haber vivido en zona hostil. La ansiedad, la angustia, el insomnio, la depresión y el miedo son algunos de sus síntomas. Es el trastorno por estrés postraumático. Para Iván, ser soldado lo era todo. Era tirador de la Unidad de Operaciones Especiales, pero la vida del Cabo Ramos paró en abril del 2011, en Afganistán. Tenía 28 años. Lo has titulado el álbum En otros tiempos y en otros lugares. Sí, otras épocas buenas para mí, en verdad. ¿Se te ve contento ahí? Sí, más que ahora sí. ¿Qué es lo que te gustaba a ti de una misión? Todo. Te vuelves un poco adicto a la adrenalina. Es como una droga para un yonki, pues tú necesitas ese tipo de droga. Ese 13 de abril de 2011, en la zona de Herat, Afganistán, hubo uno de los muchos avisos de coche bomba. Iván salió con un convoy para escoltar a unos compañeros. Un camión se les echó encima y así empieza su punto y aparte. Tuvo que ser operado de urgencia por médicos americanos, se rompió 17 huesos y le diagnosticaron un traumatismo cráneoencefálico. Aquí tengo otra. Dimos 2 o 3 vueltas de campana. Y yo, pues como iba el torre, pues acabé hecho un pequeño cromo. El cuerpo me decía no, evidentemente estaba muy mal el cuerpo, pero la cabeza me decía sí, sí puedo. O sea, no quería que me trajesen a España. Pero bueno, me pusieron el chute de fentanilo, me quedé dormido y me desperté aquí en España. Llegas a España y aquí empieza tu odisea. Aquí es donde peor lo pasé. Directamente salí del hospital y Iván Ramos ya no existe. Para ellos ya no existía. Hay heridas, que son las que se ven, las evidentes, las traumáticas, y hay heridas invisibles, que son las que no se ven. Esas son las más duras. Pues sí, puede ser duro de cabeza aguantar el dolor, pero cuando la cabeza te dice que estoy aquí, es cuando más mal lo pasas. Eso no te lo reconocen, dicen que eso no existe, estás fingiendo y tal. Evidentemente no estoy fingiendo porque yo quería seguir. Venga. Venga, arriba. Venga. Bueno, pues este es el sitio donde me he tirado 3 años y pico encerrado, sin querer hablar con nadie, o sea, de hecho no era yo, era otra persona que no, era un trozo de carne ahí y ya está. ¿Tu cabeza se quedó en Afganistán? Mi cabeza se quedó, parte de mí se quedó allí. Estas las llevábamos en el vehículo, tiene historia y tal. Y que el gorro, tela, ¿eh? Este tiene también historia, unos cuantos tiros. Solo sonríes cuando hablas de esas misiones de tu pasado. Sí, de mi pasado era bonito, mi presente es aburrido, muy aburrido. Sí, estás vivo y tal, pero eres un vivo muerto, un zombie, como aquel que dice. Dale besitos.
Su batalla con el ejército empieza hace 6 años, cuando reclama que éste le valore las graves secuelas del accidente. En la primera revisión, Defensa le dio un 24% de discapacidad física, una puntuación que no da derecho a cobrar pensión. Después de años de pleitos, el Ministerio de Defensa le ha dado el 52% de discapacidad y cobra ahora la pensión máxima. He tenido todos los síntomas de estrés, de depresión, de Mucha ansiedad, Iván. Muchísima ansiedad, nerviosismo. He tenido todos los estados. Ha sido muy, muy, muy duro. Ha sido una pequeña guerra, como él dice, con su propio país. O sea, eso es lo más duro, ¿no? Porque él estaba en una zona de guerra. Las Fuerzas Armadas Españolas están ahora presentes en 16 misiones en el exterior, con unos 2.500 militares desplegados en 4 continentes. Los contingentes más numerosos están en el Líbano y en Irak. José estuvo 7 meses en Irak en la primera campaña. Después de media vida trabajando en infantería, ahora apenas duerme después de hablar de lo vivido en misiones. Tiene el trastorno de estrés postraumático diagnosticado. Botas americanas de Irak. Y esto es uno de los recuerdos de allí. En fin. Él nunca se ha planteado reclamar ningún tipo de pensión. Era jefe de pelotón en la base de Iguanilla y siempre tuvo contratos temporales con las Fuerzas Armadas. Pero la vida militar es así. ¿Qué pasa? Que a lo largo de los años, pues las cosas van pesando, ¿no? Y llega una misión como la que fue la de Irak, que ya no eres una fuerza de interposición, sino que vas a una cosa y no es una cosa, es otra. Rompió los esquemas de las misiones que teníamos, ¿no? Como lo ha pasado a lo mejor a la gente que estaba en Afganistán, ¿no? Estaban acostumbrados a una serie de misiones y tú vas a una misión en la cual... ¿Vamos en misión de paz o qué os decían? No, misión de paz, ahí no se iba en misión de paz, ¿no? Se supone que era, digamos, la operación se llamaba Iraqi Freedom, ¿no? Libertad para Irán, ¿no? Llega un momento en que Irán se convierte de la noche a la mañana, pues, en un infierno. La tensión, y era un sin vivir, mañana, tarde y noche, no podés estar al aire libre, porque en un momento determinado, pues, te cayó un proyectil y adiós. Y diciendo, no salgo de aquí. ¿Compañeros tuyos se han suicidado? Sí, ha habido varios ya. Le he dado la orden de que disponga lo necesario a fin de que las tropas españolas destinadas en Irak regresen a casa. Cuando Zapatero anuncia que se retiran las tropas de Irak, ¿y te querías ir? Por un lado sí. ¿Y por qué lado te querías quedar? Pues no sé explicártelo. Llega un momento, yo pienso que es una especie como de síndrome de Estocolmo, quizás. O sea, aquello fue lo penoso, ¿no? Que fue una palmada a la espalda y aquí te quedaste y fuera, ¿no? ¿Qué es lo que te duele a ti de este despido, de este final? El olvido. Cuando eres militar, el que verdaderamente es militar, tú sabes dónde vas y a lo que vas. Y si tienes que morir, mueres. Pero al mismo tiempo que lo das todo, quieres recibir un algo. Eso es lo duro. José salió de la base General Menacho, en Badajoz. Un abogado ha representado a soldados que integraban el batallón pacense y ha sido el primer letrado en España en conseguir que el ejército admitiera que la baja psicológica de un soldado es consecuencia de una misión. El militar era José Antonio Durán. Se suicidó meses después de llegar de Irak. Y aquí lo podemos ver junto a José María Aznar, José Antonio. ¿Cuántos años tenía? Ahí tenía 32 años, aquí con el ministro Trillo. ¿Lo suyo era vocación? Era absoluta vocación. Bueno, José Antonio fue mi cliente y después se convirtió en mi amigo. Estas fotos fueron acompañadas al recurso que nosotros presentamos ante el Ministerio de Defensa. Fíjate la cantidad de munición, de casquillos de munición que hay. Cuéntanos, ¿este es el informe psicológico de él antes de ir a Irak? Efectivamente, como ves todas las puntuaciones en los parámetros de estado de ánimo, estabilidad emocional, grado de aceptación de normas,
contacto con la realidad, etcétera, son... O sea, es de 10 sobre 10, de 9 sobre 10... Efectivamente. Vale, José Antonio, unos meses después de regresar de Irak, se le inicia un expediente de pérdida de aptitudes psicofísicas y se declara su inutilidad permanente para el servicio, pero por circunstancias ajenas al servicio. Esto como consecuencia de que él es reconocido por una junta médico-pericial ordinaria que determina que José Antonio tiene una personalidad inadecuada para las Fuerzas Armadas. Entonces ahí es cuando conozco a José Antonio. Inicialmente él se niega a contarme nada de lo que había vivido en Irak, en virtud de lo que él entendía que era un pacto de caballeros, que era un pacto de silencio sobre los horrores que se habían vivido en Irak. ¿Con quién tenía este pacto de silencio? Con sus mandos. Eran con sus mandos les habían pedido que no hiciesen declaraciones públicas. Yo le hago ver que era importantísimo que él me contase las situaciones porque así podría conseguir una pensión extraordinaria. Si lográbamos demostrar que la inutilidad permanente se había producido como consecuencia del servicio, podíamos conseguir una pensión extraordinaria. Esas situaciones que son las que él vivió, él me lo contaba y me lo decía de una manera muy ilustrativa. Me decía, yo lo que viví en Irak pudo conmigo. Había participado hasta en 4 misiones internacionales de paz. Nosotros pudimos demostrar que los primeros problemas psicológicos empiezan en Irak. En Irak, José Antonio tiene que acudir a los servicios psicológicos hasta en 4 ocasiones. Y cuando regresa a España esos problemas se agravan. O sea, José Antonio ya no era el mismo. José Antonio era una persona que había cambiado radicalmente. Bebía de forma compulsiva, de forma descontrolada, tenía un sentimiento de hipervigilancia continuo, padecía de insomnio, tenía pesadillas y sobre todo y fundamentalmente tenía una ideación continua de suicidio. En definitiva, pudimos demostrar que tenía un trastorno de estrés postraumático, que es lo que es el síndrome del combatiente. ¿Por qué el Ministerio de Defensa no asume este tipo de bajas psicológicas? Vamos, lo primero que te quiero decir es que para los propios militares es durísimo enfrentarse con el ejército, porque para ellos es pelearse con lo que es su vocación, pelearse con lo que... y además pelearse con el ejército y tener la consideración entre sus compañeros de que se han convertido en tontos. ¿Por qué no lo quiere reconocer el Ministerio de Defensa? Desde mi punto de vista, por 2 razones. Primero, porque no interesa que se sepa o que se hable de que España participó en una guerra de forma activa. Y en segundo lugar, por una cuestión económica. Porque si se reconoce que el acto de servicio es lo que provoca la inutilidad permanente, hay que pagar una pensión extraordinaria que es algo así como el 70 o el 80% superior a una pensión ordinaria. Para poder formar parte de las Fuerzas Armadas hay que superar unas pruebas físicas y una prueba de personalidad, que consta de un test psicotécnico y uno de psicológico. A Juan le despidieron del ejército en 2004 con un trastorno de estrés postraumático diagnosticado. Se prepara ahora para iniciar una marcha hasta Bruselas. Quiere pedir que las enfermedades mentales dejen de silenciarse en el mundo castrense. Si se está viendo como yo llevo puesto, porque es que yo voy a andar por la carretera, Vanessa. Es que es lógico, mi masa es dar publicidad, llamar la atención. Un alambre para cortar es una sierra alambre. ¿Todo esto lo aprendiste en el ejército? Sí, todo. Es lo bueno que tiene el ejército. Estos son los títulos de cazador paracaidista del Ejército del Aire. Esto ya en Drácebo. El día del bombardeo, te digo, el que no se caga en los calzoncillos hablando feamente, ahí pasamos mucho miedo. Me mataron una niña en Yablanica, que al día siguiente el maravillo destrozada. Le llamaba Esmeralda por los ojos verdes que tenía ella. Eso sueño mucho con ella. Yo vi montañas de muertos también. Vi cosas que no eran normales. Lo cierto es que la cabeza de Juan se quedó atrapada en Bosnia. Nunca ha vuelto a ser el mismo. Y aquí tienes, Juan, un informe del Hospital Universitario del Departamento de Psiquiatría, donde sí te diagnostican el trastorno de estrés postraumático y lo refieren a un cuadro que se inicia, leemos, tras la Guerra de los Balcanes. Sí, la Guerra de los Balcanes. Tengo doble personalidad, se me va la pelota, he estado en un psiquiátrico metido... Sí, encerrado en psiquiátrico. ¿Por tu cabeza, Juan, qué pasa? En mi cabeza pasa de todo.
entre intento de suicidio, entre pastillarme. Mis hijos han llegado a preguntarle a mamá, ¿qué le pasa a papá que no sale de ese cuarto? No, Valisa, por favor, no. Esto es muy duro para mí, de verdad, ¿eh? Es muy duro. Y esto lo estoy haciendo porque es que tengo que salir, y yo tengo que luchar. Iván acumula innumerables visitas a varios psicólogos que paga él desde hace 6 años. Dice que está bloqueado, no asume no poder servir al ejército. Hola, guapa. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, como siempre, porque yo he dormido poco, duermo 2-3 horas, como mucho, al día. ¿Vuelven a repetirse? ¿Se siguen repitiendo las imágenes o se han retardado en el tiempo? Me suelen venir cada 2x3 un sonido, un olor, ese día hacía calor. Siempre que hace más o menos el mismo calor en la calle, vuelvo otra vez al mismo sitio. ¿Iván recuperará algún día su vida anterior? No, y siempre se le van a quedar temas con la memoria, con la concentración, con la rapidez, con la atención. Entonces no va a volver a la vida de antes. O sea, psicológicamente están entrenados para ser muy fuertes. Y físicamente, ¿no? Pero sobre todo él no se queja tanto de los dolores que tiene, que los sigue teniendo y tal, sino de las dificultades psicológicas que a día de hoy sigue teniendo. Entrenados para servir a un país, pero no quizá para desaparecer de la noche a la mañana. La gran queja de los militares es la atención psicológica posmisión. El reconocimiento cuando vuelven se limita a un examen médico en el hospital militar. Marcos Pérez, presidente de la ONG Organización Apoyo a las Fuerzas Armadas, quiere ser un altavoz para los que tienen, asegura, miedo a hablar. El ejército no acepta ninguna debilidad, ni físicas ni psicológicas. De hecho, intenta siempre mermarlas, lo que es la baremación, de forma de que cuando se hace lo que es la Junta Médico-Pericial Ordinaria, en la que se pretende dirimir lo que es la discapacidad, pues siempre se hace minusvalorando lo que es la discapacidad, para no abonar lo que es la pensión correspondiente en caso que pudiera corresponderle. Esta asociación es la única que ha pedido datos sobre bajas psicológicas a Transparencia, un organismo que depende del Ministerio de la Presidencia. Y bueno, pues nosotros solicitamos información sobre el número de expedientes de actitud psicofísica relacionados con el servicio o ajenos a él que tengan su origen en enfermedades mentales tras regresar de misiones internacionales. Nos indican que 1859 son los expedientes de actitud psicofísica en la Armada, relacionados con el servicio ajenos a él y tienen origen en enfermedades mentales, 1859. Por otra parte, porque nos los desglosaron por ejércitos, nos dice que en cuerpos comunes, pues el número de expedientes de actitud psicofísica relacionados con el servicio ajenos a él que tengan su origen en enfermedades mentales es de 30. Cuerpos comunes son oficiales y suboficiales en su mayoría. El Ejército de Tierra y el Ejército del Aire no se pronunciaron, no se enviaron nada. O sea, el Ministerio de Defensa no tiene datos del resto de ejércitos, solamente la Armada y cuerpos comunes. No existen cifras ni totales ni oficiales sobre el trastorno de estrés postraumático en el ámbito militar español. Y si las hay, el Ministerio de Defensa las guarda bajo llave. Defensa no concede tampoco entrevistas para hablar sobre psicología militar. Es por eso que buscamos entidades que colaboren con la sanidad militar, como la Sociedad Española de Especialistas en Estrés Postraumático. Creada en 2002, trabaja codo con el Ejército Español. Nosotros cuando empezamos en la Sociedad Española de Estrés Postraumático, pues hace 20 años, los que más sabían y a los que recurríamos era a los psiquiatras y psicólogos militares, que son los que nos han aportado muchísimo. Los médicos tenemos que ver siempre el bien de la persona y de la sociedad. Es verdad que sufren, pero habría que hacer programas de reinserción. Yo sé que el ejército americano tiene un presupuesto enorme. 2.000 millones de dólares anuales dedican a reinserción, a tratamiento. Yo no sé el presupuesto que tiene España. Yo he trabajado con el estrés postraumático de americano
y me encuentro con soldados, ¿no?, que después de pasar a la reserva, porque pasan, me parece, con 45 años, después de pasar a la reserva, siguen siendo voluntarios, a veces rescatistas, porque les motiva el seguir haciendo algo bueno por los demás. Pero ¿qué pasa? La sociedad americana reconoce muchísimo y da muchísimos honores y mucho a bomberos, a militares, a todos los que arriesgan su vida por los demás. Aquí no es así. Yo creo que tendrían que ser reconocidos, pero reconocidos no solamente por sus mandos, sino que a veces lo que a mí me dicen también en consulta es que no están reconocidos ni siquiera por sus vecinos, ni por la sociedad. O sea que se han jugado la vida y les falta ese apoyo, que también el reconocimiento tiene que ver con lo económico, pero yo creo que va más allá. Todo el mundo, para recuperarnos de algo difícil, de un trauma, necesitamos siempre un apoyo. O sea, nadie lo consigue solo. Es una carrera en Sarajevo. En drafting, un fin de semana en Sarajevo. Lo mismo. Pepe, con 4 despliegues internacionales a sus espaldas, también padece el trastorno por estrés postraumático. Es uno de los únicos supervivientes por una explosión de minas. El 24 de febrero de 2011, 7 militares realizaban un ejercicio de desactivación de explosivos en la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra en Hoyo de Manzanares, en Madrid. Se preparaban para su inminente despliegue en el Líbano. Murieron 5 soldados. Pues desde ese momento, 45 días ininterrumpidos en la UCI, 7 meses ininterrumpidos en el Gómez Ulla y 35 operaciones a día de hoy. Y Mariluz, ¿por qué guarda esta revista? No sé, y viéndola de vez en cuando, parece que le voy a ver la misma cara que tenía antes. Y que me lo dejen tirado ahora como un perrito, porque es verdad que allí, en el Gómez Ulla, nos trataron de maravilla, todos. La vida, los golpes tan duros que queda. Conservo mi primer contrato en el... Pepe sigue con su lucha para que el caso se siga investigando. Un informe pericial de la Guardia Civil apunta a que las minas podrían estar caducadas. Aquí está. ¿Ves? La Audiencia Nacional rechaza indemnizar a los... A la viuda de un artificiero. Sí, a nosotros. ¿Por qué vuestro caso se archivó? ¿Por qué crees que no? Porque desmilitarizar es muy caro. Y deshacerse de todos los explosivos caducados que hay en España, pues puede costar, pues no lo sé. El Ejército de Tierra en cuestión firmó un contrato después de nuestro accidente de 3,8 millones de euros para destruir material. Y para colmo, tienes un accidente en España, nadie reconoce sus responsabilidades, no hay verdad, y como no hay verdad, no hay justicia, y como no hay justicia, no hay reparación. Claro, nosotros todo lo que estamos buscando es una reparación, porque a nosotros los daños no se nos han reparado. ¿Qué visión tienes ahora, Pepe? Un 15% en un solo ojo. En el ojo izquierdo tengo un 15%. Yo conservo un montaje de ellos, de los 5. Es que yo creo que nadie se puede hacer a la idea lo que es perder 5 compañeros. ¿Esto qué es, Pepe? Metralla. La metralla cuando... ¿La metralla que te sacaron de tu cuerpo? Sí. Ha estado saliéndome piedra, ¿no? Y todavía tengo todo el cuerpo lleno de esto. A ver. Eso, pues estoy infectado. Tú me tocas aquí y estoy como si fuera un Ferrero Rocher. Igual. Pues todos son granitos como eso. ¿En medicamentos, Pepe? ¿Qué te gastas al mes? Entre medicamentos y material fungible, digamos, casi 300 euros todos los meses. Vale. Son muchos años ya, son 20 años juntos ya. Pepe, su sonrisa, lo que te ha mantenido, sí, ¿no? Claro, obviamente. No le queda de otra. No me queda otra. Ya no puedo cambiar con esta cara, no creo que nadie me quiera. Yo el uniforme mío normal siempre lo tengo a mano. Vamos, tengo aquí la gorra de oficial, ¿no? Con la escarapela de oficial de la Armada, las palas de teniente. Esto pues refleja los años de historia, tanto del cuerpo como de la carrera militar de cada uno.
El uniforme de que todo el mundo se siente orgulloso, ¿no? ¿Tú volverías al ejército, Pepe? Pues claro que volvería. Pues claro que volvería.